Continúan las caídas en las bolsas, rondan el 2% en el caso de Europa y vemos que los rendimientos de los bonos continúan subiendo. El americano 3,24, el bono alemán 1,58, el 10 años español 2,91. A un paso ya de llegar a ese 3%, mientras continúa subiendo la prima de riesgo país. Vamos a ver Pedro Sánchez, que se le da también esto de negociar en Europa, si puede negociar algo para el caso de España, o en Europa ya le van a parar los pies y le han dicho, hombre, ya hemos topado el gas, te hemos estado comprando deuda durante estos 10, 15 últimos años, algo tendrás que poner de tu parte. Por ejemplo, reformas, ¿no, Pedro? Bueno, vamos allá, días de trading, vaya sofocones, vaya coloramientos, vaya escalofríos. Días de trading hoy con Roberto Moro de Apta Negocios, con Eduardo Bolinch de Invertia. Hola, Eduardo. Hola, Roberto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estamos a una subida de 75 puntos básicos en Estados Unidos para que se desate ya completamente el pánico. De momento, prepánico, Roberto. Sí, prepánico y es posible que esto acabe trasladándose a Europa, que al fin y al cabo Europa, y lo vemos en prácticamente todos los gráficos, estamos solo, y digo solo entrecomillado, en los mínimos de mayo, de mediados de mayo, ¿no? En tanto que, además, absolutamente todos. Quizá el que se encuentre un poquito más alejado es el IBEX, que esa misma zona la tiene en 8.130, y esa zona, 8.130, 8.050, es la clave para el IBEX 35 en el cortito plazo, ¿no? Pero todos los demás, DAX, CAC 40, Eurostoxx 50, el propio índice sectorial bancario europeo, están en los mínimos de mayo. En tanto que Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100, bueno, y todos los índices americanos, están ya en los mínimos de mayo. Es decir, los mínimos de marzo quedaron muy atrás. Fue la pérdida de ese nivel el que propició nuevos mínimos, y a poco que simplemente cierren o abran, me da igual, los índices tal y como vienen en futuros, se habrán perdido los mínimos de mayo. Y el gráfico que tenemos en pantalla es el del S&P 500. Si se pierden los mínimos de mayo, se pierde el máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue toda la subida desde octubre de 2020. Es el último gran tramo alcista que canalizó tan perfectamente como se ve en el gráfico. Y por otro lado, es perder también el 0,5% o el 50% de lo que fue toda la subida desde marzo. Conclusión, que no sería nada extraño ver al S&P 500 y al Nasdaq 100 buscando niveles similares, el origen precisamente del último movimiento, el que nació en octubre de 2020. Estamos hablando de unos 3.250 puntos en el S&P 500 y de unos 10.680 en el Nasdaq 100. Así que o se detiene aquí, y aquí tenemos un rebote, veremos de qué consideración, o simplemente vamos a seguir cayendo. Hay muchos más criterios y muchas más herramientas del análisis técnico que ahora mismo avalan este escenario. Sería nada extraño, por otro lado, Eduardo, que uno de los grandes titulares del día sea que el S&P 500 entra en mercado bajista. Vamos a ver, tenemos que esperar, todavía quedan muchas horas por delante, pero está cayendo ahora mismo el futuro más de un 2%, lleva un menos 18% en el año, blanco y en botella. Bueno, vamos a ver, esto, como decían en un artículo, no recuerdo dónde lo leí, que esto es para llenar horas de radio, de televisión y ríos de tinta en periódicos, ¿no? Lo del 20%, pues sí, se considera que es la frontera, la línea frontera, ¿no? Entre un mercado alcista y un mercado, o el inicio de un mercado bajista. Pues para mi opinión, no. El mercado es bajista con todas las letras. Desde hace 6 meses, ya por el mes de noviembre del año pasado, dejamos de marcar máximos históricos. Hasta entonces, yo he escrito un artículo al respecto en Invertia, ¿no? Hasta entonces tú te estabas jugando el plazo de tiempo, que no el dinero. Tú comprabas y, oye, pasaba una semana, a lo sumo 2, y tenías precios por encima del precio de compra. Esto es historia. Ahora todo lo contrario. Ya no tenemos una pauta de máximos y mínimos crecientes, lo que tenemos es una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y con aumento de volatilidad. Es el típico comienzo de un mercado bajista que tiene que durar mucho tiempo. Independientemente que luego vayamos a coger la lupa y miramos y vayamos, por ejemplo, a mirar qué espero de esta semana, ¿no? Decía Roberto que o rebota ahora o esto se complica. Pues sí, efectivamente. Pero más que rebota ahora, yo casi iría más a mojarme todavía y diría que ya estamos rebotando, ¿no? El 20 de mayo hubo mucho miedo en el mercado. Y hablo del futuro del Nasdaq tecnológico. Esos mínimos del 20 de mayo han sido perforados ya en la madrugada de hoy, madrugada para los estadounidenses.
¿de acuerdo? Mañana europea. Bueno, pues a partir de este momento yo creo que sí que se ha iniciado. De hecho, yo tengo la mitad de lo que acostumbro a tomar posiciones largas ya tomadas en el mercado, ¿de acuerdo? Eso sí, stop loss por debajo de los mínimos de hoy, un 11.440 a mí me hace cerrar la posición, pero insisto, he comprado mitad posición alcista, pendiente de comprar la otra mitad, en cuanto consolide por encima de los 11.700 allá que me meto de cabeza, buscando el vencimiento, no nos olvidemos del viernes, segundo vencimiento más importante de este año, o del año, mejor dicho, ¿vale? Y yo creo que estamos igual, como digo, que el 20 de mayo. Mucho miedo en el mercado, lo cual propicia un rebote. ¿Qué es eso? Un rebote dentro de lo que los estadounidenses llaman un bear market rally, ¿no? Es decir, un rebote dentro de un mercado bajista, un mercado globalmente bajista. Por lo tanto, al pillarrebote, el deporte del año 2022, el pillarrebotes, es lo único que se puede hacer en posiciones largas, la verdad. Roberto, los bancos están en una situación muy delicada, ¿eh? Se les ha puesto todo en contra. Las subidas de interés, pues sí, mejoran sus márgenes, pero desde luego, claro, las primas de riesgo, el riesgo de recesión es viento de cara, ¿eh? Sí, todo hace prever que las cosas se van a complicar y mucho más, ¿no? Un apunte con respecto a lo que comentaba Edu, en el sentido de que es verdad que tanto estado de sobreventa, tanto sentimiento bajista, podía evidentemente propiciar un rebote, ¿no? Y de hecho he oído a muchos analistas, no así a Edu, a muchos analistas hablar del ratio put-call, ¿no? En el sentido de que estaba en niveles en los que pues siempre derivaba en un mercado de rebote. Yo no lo he visto por ningún lado. De hecho, en los últimos años, nunca el nivel más alto en el ratio put-call es el que hemos tenido el viernes en 0,89. Cuando los niveles son los que superan 1,15 es cuando precisamente se activa el sentimiento de opinión contraria. Pero es que si lo vemos desde el lado opuesto, en los últimos años en los que todo el mercado era muy alcista, el ratio put-call no ha dejado de estar permanentemente muy por debajo de 0,55. Es decir, no ha funcionado anteriormente, no veo por qué va a funcionar ahora. Hay índices que pierden su eficacia. Yo creo que en este caso, precisamente por el dopaje tan brutal que han introducido los bancos centrales europeos, y el inversor está convencido de que algo se sacará nuevamente de la chistera para evitar que esto caiga, ¿no? Pero bueno, perdón por el lapsus. El sector bancario, bueno, o se detiene aquí, es que estamos en las mismas que en los propios índices, ¿no? O se detiene aquí en la zona de 81 o seguimos teniendo un problema. Para mí el escenario es claro en términos de análisis técnico, con respecto a lo que fue toda la subida que finalizó en 116,60, primera pata de la caída, rebote en forma de ABC, un zigzag algo truncado, y ahí ha comenzado la onda C. Ojo, simplemente con que sea de las mismas dimensiones que lo fue la supuesta onda A, porque hablar ex cátedra en términos de Elliott se las trae, pero simplemente con que sea igual estamos hablando de objetivos en el entorno de 62 puntos. Eso es una barbaridad, estamos en 81, pero no es un escenario en absoluto descartable si las cosas se siguen complicando, y hoy por hoy desde luego están complicadas. En el mercado español, mucho cuidado a BBVA por debajo de 4,25 y mucho cuidado en Santander por debajo de 2,50, porque se les abre un escenario demasiado peligroso. Y mientras tanto, quienes están aguantando, los que lo venían haciendo de maravilla. Sabadell, digamos, un poco ahí en territorio de nadie, pero Bankinter el viernes pasado, el jueves, máximo histórico, y CaixaBank hace 3 días a un 7% de sus máximos históricos. Por lo tanto, su margen de caída, y ese es el problema, también es brutal. ¿Algo que añadir en este último minuto para terminar, Eduardo? Bueno, vamos a ver, en principio sentido común, es decir, cuando nos entran ganas inquietantes de vender, que esto se va a freír puñetas, precisamente ese es el momento en el que los especuladores estamos comprando, me incluyo. Creo que viene rebote y creo que el vencimiento nos amortigua de la continuidad de caídas. Otra cosa muy distinta es lo que venga después del vencimiento. Eso sí que va a ser catastrófico y nos va a condicionar no lo que resta de verano, sino todo el año y muy posiblemente hasta el próximo verano. Y es lo que tiene un mercado bajista de valores.
Va a ser un verano sin duda muy caluroso, calentito con seguro, altas temperaturas dentro y fuera de los seguro. mercados. Roberto Moro, Apta Negocios, Eduardo Bolinches, Invertia, un placer. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros, un fuerte abrazo. Venga, saludos. Aquí lo vamos a dejar por el momento con esa reflexión también, incluso también un poco así increíble, ¿no?, que hacía Eduardo Bolinches. El mercado ya está rebotando, claro, cualquiera que mire hoy la pantalla toda de color rojo, pues evidentemente tendremos nuestras dudas, al menos hasta el próximo miércoles. Veremos qué sucede con la Reserva Federal, si se mantendrá fiel a esa promesa de subir los tipos de interés 50 puntos básicos o si apretará el acelerador, y luego el viernes también conoceremos el dato de inflación aquí en Europa. Ya sabéis que aquí en Europa vamos como mínimo 6 meses por detrás de la Reserva Federal, así que todavía aquí queda mucho dolor y mucho sufrimiento, por desgracia, para los que estamos invertidos, que no somos pocos. Por mi parte nada más, que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.